alguna vez entrevistamos, es Manuel Hernández Borbolla, el reportero de RT, a quien me da mucho gusto saludar nuevamente. Manuel, te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista, gracias como siempre por la confianza y muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Armando? Un gusto saludarte y un abrazo aquí para estar de nuevo contigo y con el auditorio. Igualmente, fuerte abrazo. A ver, para empezar, en torno a esta organización Mexicanos contra la Corrupción, que es la organización paraguas hoy en día de la oposición, del PRI, del PAN, del PRD, hoy en día hay la suficiente transparencia sobre si está pagando impuestos. Esto viene también a colación por las declaraciones de hoy del presidente López Obrador, que dice que, entre otras cosas, la oposición está muy molesta porque ahora sí deben de pagar impuestos. No ha habido la suficiente transparencia, se están pagando los impuestos. ¿Qué conoces como reportero que, insisto, diste a conocer esto, que incluso hay dinero extranjero en la organización de Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción? ¿Hay transparencia? Porque ellos pregonan transparencia, estimado Manuel. Bueno, yo creo que no se ha aclarado a fondo ese tema. Por ahí en octubre pasado, en 2020, se revelaron algunos nombres de empresarios, dueños de grandes empresas que aportaban dinero para financiar este proyecto, que desde luego pues no es algo barato, digamos, y que, como yo lo documenté también hace unas semanas, pues también recibía dinero incluso del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ya sabemos pues más o menos cómo es el esquema que les gusta implementar en Washington para financiar proyectos afines a sus intereses, con una marcada política electoral, como es el caso de Claudio X González, que, como recordaremos, pues siempre ha estado metido en estos asuntos. Estaba recordando algunas notas de 2018, cuando sostuvo también varias reuniones con el entonces candidato del PAN, Ricardo Anaya, a quien, por cierto, ya también hemos visto ahí en algunos eventos y foros de la organización Sí por México, que preside Claudio X González. Y me parece que, más allá del tema de si han pagado o están al corriente con sus impuestos, que es algo que quedó de aclarar puntualmente el gobierno de López Obrador, y hasta el momento no ha quedado total certeza en ese asunto, pues es evidente la manera en que se ha aglutinado las cúpulas empresariales en torno a este proyecto, o una buena parte de las cúpulas empresariales, porque tampoco podría decir que son absolutamente todas. Ahí está, por ejemplo, Carlos Slim, que, digamos, está ejerciendo una postura más neutral, por llamarlo de alguna manera. Pero digamos que sí hay un sector muy poco contento con la administración actual de López Obrador, y que están pues tratando de canalizar recursos para pues ya sea darle un golpe electoral, o incluso pues tratar de desestabilizar al gobierno, podría decirse. Si te has fijado, pues en las últimas épocas, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha bajado un poco el tono de su eh, exposición mediática. No hemos visto así reportajes muy altisonantes como los veíamos anteriormente, y yo creo que esto pues en parte evidencia el matiz político con el que se está manejando el tema, dado que Claudio X González, pues, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, ha sido el principal artífice de la coalición opositora PRI-PAN-PRD, que en realidad pues es una reedición de aquel famoso Pacto por México, que pues ya sabemos en qué terminó. Así es. Ahora recordabas a Carlos Slim y esta reunión que tuvo con el presidente López Obrador en Palenque para hablar del Tren Maya. Y bueno, pues algunos dirán que Slim fue a revisar cómo va el tema de la plusvalía de la quinta de López Obrador, porque, de acuerdo a ciertas informaciones tergiversadas, pues había una especie de interés en lo que hace a la quinta de López Obrador,
para que subiera de valor y que por eso iba a pasar por ahí el Tren Maya. Es decir, una distorsión de la realidad que no tiene nada que ver. Pero lo que sí es que Slim es el papá de los pollitos en términos del poderío económico que tiene. Y, como bien sostienes, estos grandes jugadores no se han ido con una camada de empresarios, digamos, de medio nivel, que sí están muy metidos en la oposición, no se han ido con la finta. Es decir, ellos siguen trabajando independientemente incluso de los gobiernos en turno, porque trabajan con el presidente que sea, el partido que sea. Pero en el caso de Claudio X González, ¿qué te parece esta revelación o cuando menos las confirmaciones que se han hecho de que los líderes del PRI, del PAN, del PRD se han reunido con él en su casa, que él ha sido el anfitrión para abordar el asunto de la oposición, repartirse candidaturas? Es el jefe de facto de esta oposición, y en su caso, ¿por qué el sometimiento a esta figura de Claudio X González? Es decir, ¿qué le deben en el PRI, en el PAN y en el PRD? Y no se diga cuál es su programa político, cuál es el ideario o cuál es la ideología detrás, cuando tienes a un priismo que en teoría se había puesto en el centro derecha del espectro político, y tienes a la derecha más dura de Acción Nacional, pero también tienes a un grupo muy minoritario que se dice de izquierda. ¿Qué puede salir de todo eso, Manuel? Es mi pregunta. ¿Qué puede salir de esas reuniones? Bueno, pues yo creo que están haciendo su luchita para tratar de incidir en la agenda política. De hecho, por ahí Santiago Krill, que fue el que relató con más detalle cómo fue que se dieron estas reuniones, comentaba que ya traían como esa idea en el PAN, por ejemplo, que ya había sostenido algunas reuniones con Marco Cortés, Santiago Krill, para discutir estos asuntos, que al parecer pues Krill ya está levantando la mano de manera muy clara para ver si él es el abanderado del PRIAN para el 2024, aunque él diga que no y que ahorita está interesado en otros asuntos. Pero el caso es que pues ya venían como con esta idea, ya traían este gusanito, que pues era como la alianza normal o la alianza natural que se ha venido construyendo desde 1988. Recordemos que fue también en una reunión secreta, como documentó la periodista Marta Naya, donde se fraguó el pacto entre el PAN y el PRI para validar la elección de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia tras el fraude del 88, y a partir de ahí pues el PRI y el PAN han tenido una relación pues muy estrecha, que se ha visto reflejada pues a lo largo de los años en iniciativas como el Fobaproa, que seguimos pagando hasta la fecha, aunque se habla muy poco de eso en los medios, y otro tipo de iniciativas como las famosas reformas estructurales que se dieron en el seno del Pacto por México, incluidas algunas que se impulsaron de manera conjunta entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como fueron la reforma laboral con el famoso outsourcing y todo este asunto, ¿no? Entonces, digamos que era pues natural que se dieran estos acercamientos, pero sí llama la atención que a final de cuentas el que sigue poniendo la agenda es el grupo de Claudio X González y Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex, estos dos líderes de un sector de las cúpulas empresariales que son muy políticamente activos, y que eso también yo creo que evidencia mucho la falta de contenido, lo desfondados que están ideológicamente los tres partidos de la oposición que mencionabas, el PRI y el PAN, como una especie de bipartidismo de derecha, y la rémora en que se convirtió el PRD, luego de que este grupo de los chuchos se apoderó del partido y pues han ido en un franco proceso de desgaste que hoy pues prácticamente resulta muy difícil de sostener. Entonces digamos que todos están luchando por su supervivencia política, luego de que se vieron completamente arrasados en el 2018 con esta oleada de movilización de voto popular que motivó la campaña de López Obrador ante ya un creciente rechazo pues a los gobiernos del PRI y el PAN. Yo creo que en todo este proceso pues la derecha ha perdido una oportunidad histórica de hacer una evaluación crítica de lo que ha sido su gestión,
Y esa incapacidad de hacer una autoanálisis y una autocrítica a lo desastrosas que fueron sus administraciones recientes, pues le sigue cobrando factura. O sea, a pesar de que hemos visto un ataque sistemático a los candidatos de Morena en los medios, yo no recuerdo grandes escándalos de candidatos a las gubernaturas, por ejemplo, de partidos de oposición, ni siquiera en el caso, por ejemplo, de Chihuahua, donde la candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua pues está ahí metida en algunos líos legales, curiosamente no emprendidos por autoridades federales, sino por el mismo gobierno estatal que está en poder otro panista, Javier Corral. Y estos temas pues prácticamente han sido minimizados en la agenda mediática, mientras otros se han exacerbado. Y uno de los casos que a mí me parece que se han minimizado pues ha sido esta inyección de dinero que recibió Claudio X González el gobierno de Estados Unidos, que a mí me parece un asunto que es grave y se debería de discutir más a fondo. Y otros asuntos son, por ejemplo, pues las inequidades con las que el INE decidió retirar las candidaturas de los aspirantes a la gubernatura de Guerrero y Michoacán por parte de Morena, al mismo tiempo que otros candidatos como los del PRI-PRD, el del PRI-PRD en Guerrero, pues tampoco hay constancia de que hayan entregado sus informes de gastos de precampaña. Entonces, yo creo que mucho del ruido mediático que estamos viendo pues tiene una clara connotación política, en donde estos grupos empresariales, como el que encabeza Claudio X González, pues tiene mucho acceso a los medios de comunicación. Ahora bien, y por último te planteo, Manuel, por una parte se alinean para hacer la lucha, pero no en el fondo están aceptando de forma anticipada su derrota, están tirando la toalla para el 2024. ¿Y en qué sentido lo planteo? Ellos dicen, si en ese 2021 no ganamos la Cámara de Diputados, perdemos al país. Así asustan, ¿no? Con esta propaganda. El propio Ricardo Anaya dijo, quizá es la última vez, si no gana la oposición en la Cámara de Diputados, que podamos elegir algo. Así están asustando, así de desesperados se escuchan. Pero si uno revisa las encuestas serias recientes, pues Morena va a ganar la Cámara de Diputados y el proyecto de la 4T del presidente. ¿No sería una aceptación de derrota anticipada? Porque ellos dicen, si perdemos la Cámara, seguramente pues ya no vamos a obtener una victoria pensando en el 2024. Será muy difícil para ellos poder remontar si el presidente y su partido en el gobierno tienen el control del Senado, de la Cámara de Diputados, de la mayoría de las gubernaturas, con un candidato o candidata medianamente buena, o bueno, les da para otro sexenio más, a los de la 4T. No hay mucha desesperación también cuando vemos estos personajes, Ricardo Anaya, Diego Fernández, después Salinas, Roberto Madrazo, que incluso en ocasiones, por periodos, se han peleado, pero ya los vemos ahora sí que en la alineación titular de la oposición. ¿No refleja mucha desesperación también lo que está pasando con ellos? A mí me parece que sí hay una gran desesperación. Están viendo que se les está pasando el tren y no saben cómo subirse a él, ¿no? Yo lo que también creo es que no están teniendo tan clara la mira de aquí al 2024 y que esta desesperación, por ejemplo, pues a la hora de pactar una alianza PRI-PAN-PRD, pues les puede salir más costoso a la larga, porque a final de cuentas, pues hasta cierto punto le ponen la mesa a López Obrador para decir, ya ven, les dije que eran lo mismo y ahora son lo mismo y ya no hay lugar a dudas de que el PRIAN es una realidad, ¿no? Durante mucho tiempo se habló de que era un invento, una invención ahí de algunos para tratar de ocultar ciertas cosas, pero pues lo cierto es que pues ya más evidente que la alianza ya no es solo de facto, ya es una alianza formal, electoral, con reparto de cuotas muy clara y definida. Entonces yo creo que no le están apuntando bien la mira, porque a final de cuentas esto los va a terminar desgastando todavía más rumbo al 2024, pero está la desesperación de que les pase otra vez una aplanadora incluso mayor que los
les pasó por encima en el 2018, que por eso ahorita están buscando como tratar de hacerle alguna fisura, pues alguna merma a lo que, como bien mencionas, pues si atendemos a cualquier encuesta de las encuestas serias, porque de repente ahora hay unas que de la noche a la mañana cambian drásticamente los resultados, como esta que posicionaba ahora en primer lugar a Samuel García según el Reforma, cuando hace un mes estaba en cuarto lugar, algo que pues estadísticamente suena prácticamente imposible y que se presta mucho a las sospechas. Pero digamos que si atendemos a las encuestas serias, pues todo pinta a que el proyecto de la Cuarta Transformación sigue teniendo un fuerte respaldo popular de más o menos 2/3 partes del país, pero yo creo que parte de la estrategia de la derecha pues es seguir haciendo ruido. Vemos continuas exageraciones de todo tipo en la agenda mediática y esto, aunque parezca que no, o aunque muchas veces no tenga ningún sustento en la realidad, sí van ocasionando una cierta merma en el imaginario colectivo. Hace rato comentabas, por ejemplo, la opinión de actores como Gael García, que a lo mejor pues no son muy doctos en temas de política, pero de alguna manera sí generan una sensación o una percepción entre algunos sectores de la población, y yo creo que eso es a lo que le están apostando en la derecha. Por eso vemos continuas y constantes campañas de ruido mediático que no tienen mayor sustento, no hay una crítica seria, no hay una crítica de fondo, pero sí hay mucho ruido mediático y a ese tipo de desgastes a lo que les están apostando. Lo que nos dicen hasta hoy los datos, pues es que no les ha resultado en los últimos 2 años y medio del mandato de López Obrador. Entonces a mí me parece pues como muy ingenuo creer que les va a seguir resultando. O sea, de alguna manera López Obrador, con sus conferencias matutinas y con la manera en que no teme ponerse los guantes de Vox en las mismas conferencias para responder a los ataques, pues lo ha ido vacunando de alguna manera contra muchos de estos asuntos, ya que sus sectores, la base social que respalda el proyecto de López Obrador, ya no cambia de opinión tan fácil respecto a estos escándalos mediáticos que estamos viendo, y creo que eso pues está influyendo mucho en el grado de desesperación que vemos en la derecha. Eso que dices es muy importante. La base social de López Obrador, el obradorismo no se construyó ayer ni anteayer. Lleva años de construcción y de hecho es toda la herencia histórica de la izquierda que se asume en su mayoría como obradorista. López Obrador no recorrió el país ayer, no se le ocurrió como Anaya de pronto como estrategia de precampaña, pues buscar ir simulando que visitaba el pueblo. López Obrador, desde que se ungió como líder de la izquierda, incluso después del rompimiento con el PRI, Tabasco lo recorría a pie y después fue presidente del PRD, pero siempre tuvo esa vocación de ir municipio por municipio. Por eso él presume haber recorrido y conocer todos los municipios del país como nadie. Eso es la base social que construyó López Obrador y por eso es un error. Ahí sí comparto plenamente también la opinión que algunos piensan que mediante tuitazos, no, vamos a retomar a Gael y entonces ya con esta la tumbamos. La percepción de López Obrador, pues está muy difícil que a tuitazos y también que bajando candidaturas, ¿no?, de Morena, pues vayan a tener efectos. Es inverosímil. Yo no sé qué suceda en otros países hoy en día, pero es muy difícil pensar que en un país vaya un partido en la delantera sin candidato, que hoy en día es lo que está pasando en Guerrero y Michoacán, independientemente de estas intentonas de lanzadas, pues van ahí los morenistas muy arriba. Estimado Manuel, pues dejamos el espacio abierto, si te parece, estamos en comunicación permanente y te buscamos en unos días para seguir conversando. Siempre un placer contigo. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Jorge Armando. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Muy buenas tardes.